Ahora, en cuanto a, ya que todo gira en torno a China, lo último es que hemos recibido información de que China está evaluando la oferta de Estados Unidos para negociar los aranceles. China acaba de decir nuestra puerta está abierta. Así que ahora el mensaje que hemos recibido es que Estados Unidos ha estado intentando, al parecer, a través de diferentes canales, contactar con China para iniciar algún tipo de negociación, supongo. Y hasta el punto en que ahora China dice, vale, podemos evaluar, pero no hay ninguna promesa. ¿Qué opinas al respecto? Creo que los chinos acabarán aceptando negociar, pero Si yo estuviera en su lugar en esta situación, desde una posición de ventaja, dejaría que los estadounidenses se pusieran nerviosos. Y si quieres que te diga por qué creo que recibimos ese comentario tan extraordinario, intemperante y enfadado, que, como dije, en apariencia era sobre Irán, pero creo que en última instancia iba dirigido a China, sospecho que esa es en parte la razón por la que Trump está furioso. Porque los chinos no se limitan a decir rápidamente, oh, mirad, tenemos prisa, y a negociar con los estadounidenses siempre que los estadounidenses quieren. Ya sabes, los estadounidenses dicen, queremos hablar, y nosotros inmediatamente corremos a hablar. Probablemente eso era lo que Trump esperaba. Está muy enfadado, y lo está desahogando en esta publicación de Truth Social. Pero como dije, si yo fuera China, eso es lo que haría. Dejaría que los estadounidenses se pusieran nerviosos. Yo le daría una semana o dos y les diría a los estadounidenses, mirad, de acuerdo, vemos que queréis hablar. Si queréis presentar algunas propuestas, las estudiaremos. Y luego, después de haberlas analizado, si creemos que esas propuestas merecen siquiera ser discutidas, entonces podríamos considerar una reunión. Pero desde luego, no me precipitaría en nada. Y tengo la impresión de que los chinos tampoco tienen prisa. Por cierto, he tratado con estadounidenses en negociaciones. Este tipo de fanfarronería y amenazas es muy típico de la forma en que los estadounidenses llevan a cabo las negociaciones. Y como he dicho, la mejor táctica es mantener la calma y dejar que pase el tiempo. Y creo que eso es exactamente lo que está haciendo China. creo que fundamentalmente el problema, probablemente en gran medida con Estados Unidos, es que han perdido la confianza no solo con China, sino también con Rusia e Irán. Creo que en el fondo ese es el problema. Por ejemplo, si le dicen a los rusos, oh, no vamos a dejar que Ucrania entre en la OTAN, ¿qué tipo de garantía tienes, verdad? Lo dices ahora, pero podrías cambiar de opinión mañana o tal vez lo haga la próxima administración. ¿Por qué iba Rusia a creerte? Es lo mismo con, oh, vamos a levantar las sanciones sobre ti, Irán, si haces esto o aquello. De nuevo, puedes simplemente dar la vuelta y decir, olvídalo, hemos cambiado de opinión. Lo mismo ocurre con China. Hemos hablado de esto, ¿verdad? Ha habido muchas ocasiones en las que China realmente cedió y llegó a compromisos, compró más y trató de demostrar que China va en serio. Pero de nuevo, o no se hace ninguna promesa, o se hace una promesa y se rompe al día siguiente, o lo que sea. Creo que fundamentalmente cuando se rompe la confianza es muy difícil avanzar, ¿no crees? Tienes toda la razón. Lo que dices señala exactamente por qué existe esta gran crisis en las relaciones internacionales. Porque en el centro de las relaciones internacionales hay un país muy poderoso que siempre rompe su palabra. En cada uno de los casos que has descrito, has expuesto el problema de manera totalmente acertada. Los rusos no confían en las promesas estadounidenses de que Ucrania no entrará en la OTAN en el futuro, especialmente cuando los periódicos europeos, afirman que un funcionario estadounidense, probablemente el general Kellogg, les dijo a los ucranianos, oh, no os preocupéis, podemos acordar esto ahora, pero la próxima administración probablemente cambiará de postura igualmente sobre este asunto, lo cual, por supuesto, los rusos están leyendo. Y por supuesto, conocen perfectamente todas las promesas hechas en el pasado sobre no expandir la OTAN hacia el este. Tienes toda la razón sobre Irán. Quiero decir, los iraníes hicieron todo tipo de acuerdos con Estados Unidos.
estaba el JCPOA, estaba la promesa de levantar las sanciones. Ninguna de esas promesas, de hecho, se cumplió. Y con China, bueno, tú conoces la historia mejor que yo, pero incluso yo sé cuántas promesas se hicieron y no se cumplieron. Y quizás la más importante, las promesas que se hicieron sobre Taiwán, sobre reducir las entregas de armas y todo eso a Taiwán, y sobre la política de una sola China, en la que ahora está bastante claro que los políticos y líderes estadounidenses no creen. Entonces, ¿qué vas a hacer? Quiero decir, ¿cómo puedes negociar y llegar a acuerdos con un país así? Y es increíblemente difícil y muy bueno, casi imposible, dado el poder de Estados Unidos. Así que en el Reino Unido ha habido bastantes visitas de altos funcionarios. Solo este año, en enero, Rachel Reeves, que es la ministra de Hacienda en la sombra, visitó, y luego el secretario de Energía, Ed Miliband, visitó en marzo, y después el almirante Tony Radakin acaba de visitar en abril. Exacto. Y también se comenta que, al parecer, Starmer está considerando visitar China más adelante este año. ¿Hay un cambio en el enfoque del Reino Unido hacia China? Sí lo hay, pero quiero decir, no es tanto que se haga sin convicción, sino sin una idea o plan real. Así que todas estas son personas muy importantes. Rachel Reeves, quiero decir, tenemos esta constitución arcaica en Gran Bretaña con todos estos títulos pomposos. Su título es Canciller de Hacienda. Ella es la ministra de Finanzas británica. Ed Miliband es el secretario de Energía, pero su principal trabajo es organizar la transición ecológica, la transición hacia la energía verde. Debo decir que Gran Bretaña tiene enormes problemas energéticos. Quiero decir, nos falta todo tipo de energía imaginable, pero él está particularmente centrado en la energía verde. Por supuesto, el país líder en tecnología verde es, por supuesto, China. Y Tony Radakin es el jefe del ejército británico. Así que todas estas personas están yendo a Pekín. Todos ellos, en algún nivel, entienden que una relación con China es importante para el Reino Unido. Lo he comentado muchas veces. Recordarás que acabo de hablar de esto en muchos programas, que el Reino Unido tiene una crisis masiva de solvencia. No tenemos dinero para invertir en nada. El país que podría hacerlo, posiblemente, es China. Eso fue lo que el gobierno de Cameron entendió, en cierto modo. Por eso tuvimos esa llamada edad de oro de buenas relaciones entre el Reino Unido y China. Y luego, por supuesto, lo tiramos todo por la borda, porque ya sabes, íbamos a tener la Gran Bretaña global, íbamos a aliarnos con los estadounidenses y a enviar buques de guerra a la región Asia-Pacífico. Por cierto, estamos de nuevo enviando buques de guerra a la región Asia-Pacífico. La mitad de nuestra armada, 4 barcos. 4 barcos. Eso es lo que es ahora la Marina Británica. En total son 8 barcos, y estamos enviando 4 de ellos. Así que eso realmente va a asustar a los chinos. En fin, hablo en serio. Así que lo tiramos todo por la borda. Y hay cierta comprensión de que quizá deberíamos reconsiderarlo y revivirlo. Pero nadie tiene realmente un plan sobre cómo hacerlo. Nadie va a China y dice, miren, estas son nuestras industrias. Aquí es donde nos gustaría recibir inversión, lo que esa inversión podría producir. Así es como podrían beneficiarse de ello. Nadie hace esto, porque ya nadie piensa así en Gran Bretaña. Vale, así que solo están pensando, vale, vamos a visitar China, e incluso es posible que el propio Starmer visite China sin saber exactamente lo que van a hacer, ni discutir en detalle con China lo que quieren, ¿verdad? Exactamente. Vale, bueno, eso es, no lo sé. ¿Cómo puedes? Suena absurdo e incluso gracioso. Y desde un punto de vista chino, lo es. Porque yo vivo en Gran Bretaña. Para mí no tiene ninguna gracia. Es muy preocupante. Pero quiero decir, si sigues de cerca a este gobierno británico, lo que descubres muy rápidamente es que no tienen un plan, al menos no un plan para Gran Bretaña. Y eso es lo otro que van a hacer. Al menos, probablemente, no Rachel Reeves y Ed Miliband.
De ese grupo, por cierto, Ed Miliband, it's going to Farethen Bueste Kapath, y quizás el Wuku, it's en teoría, en Bright con China Haurumina, en Tapfuere o Tuos. Conceivably engage China in the kind of discussion that I've talked about. Not that he will, because he's under considerable. No es que lo vaya a hacer, porque está bajo una presión política considerable en el Reino Unido. Radakin y Starmer, puedo garantizarte absolutamente que el tema principal que querrán tratar con China es Ucrania. Eso es lo que querrán hacer. Vendrán y dirán, ¿por qué estáis enviando armas a Rusia? ¿Por qué apoyáis a los rusos en todas estas cosas terribles que están haciendo en Ucrania? Y los chinos dirán, no estamos enviando armas a Rusia. Entonces los británicos se enfadarán mucho y se pondrán muy furiosos. Y luego dirán, pues deberíais presionar a los rusos y todo ese tipo de cosas. Y me temo que eso es con más probabilidad de lo que acabarán hablando. Starmer no deja de hablar de Ucrania. Entonces, ¿no cree que exista la posibilidad de que Reino Unido siquiera considere unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta? ¿No lo cree? Me encantaría pensar que sí. No lo sé, no lo creo. Quiero decir, no veo ninguna evidencia de ello. En este momento, Starmer está centrado, nuestro primer ministro está centrado en conseguir un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Creo que sabe que si Reino Unido se uniera a la iniciativa de la Franja y la Ruta, eso no ocurriría. Así que no creo que lo vaya a hacer. Una cosa que podría estar pensando, y sería algo muy malo y deshonesto si realmente es lo que está pensando, es que podría ir a China, decir que Reino Unido está interesado en unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, y luego correr a los estadounidenses y decir, mirad, dadme ese acuerdo de libre comercio, porque si no, me iré con los chinos. En otras palabras, podría adoptar un enfoque muy manipulador, algo que nunca se debe hacer. Es uno de los mayores errores que se cometen en diplomacia. Knowing que se sources manipulad it's desente, numar. If you can be manipulative, that will gain you advantages. It never does. Como no tienen ni idea de cómo trabajar con China, quizá unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta sea una buena manera de hacerlo, porque así China tendría un interés en esto. China tendría su propia visión de cómo proceder, cuáles son los proyectos de infraestructuras, en qué cosas está interesada China en colaborar con el Reino Unido. Entonces empiezas a tener algún tipo de plan, ¿no? Puedes empezar a debatir y avanzar, ya que tú mismo no tienes ninguna idea. Bueno, no puedo imaginar una mejor manera de avanzar que la que acabas de sugerir. Pero conozco a la clase política británica y la situación aquí en el Reino Unido. Simplemente no creo que vaya a suceder. Quiero decir, solo por decirlo, sectores poderosos de la clase política británica son extremadamente hostiles hacia China. La idea de unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, de permitir que los chinos empiecen a construir nuestra infraestructura, volvería completamente locos a algunos que ya están al borde de la locura aquí. Y me temo que tienen influencia, tienen peso político. Sí, tienes razón, porque cuando leo algunos artículos y hablan sobre las relaciones entre Reino Unido y China, siempre aparece esa frase sobre cómo equilibrar los derechos humanos con el desarrollo. Siguen hablando de esas cosas. Hong Kong y venga ya. Bueno, y esas son las personas más educadas. Quiero decir, si lees a alguien como Ian Duncan Smith, que fue el antiguo líder del Partido Conservador, sus opiniones sobre China parecen sacadas de un cómic. Es decir, son ridículas. Bueno, no voy a usar cierta palabra sobre un compatriota británico, pero son absurdas. Iba a usar una palabra mucho más fuerte. Y ya sabes, si él fuera el único, no importaría. Pero por desgracia hay una opinión muy extendida dentro de la élite política británica que comparte ese tipo de puntos de vista. No, por cierto, entre el pueblo británico. Hay una gran comunidad china aquí en el Reino Unido, y estoy seguro de que has oído mucho sobre las tensiones entre británicos e inmigrantes. Nunca, jamás, se dirigen contra los chinos. Nunca se les agrupa con otros inmigrantes de esa manera. A los británicos les caen bien los chinos.
Se llevan bien con ellos en muchos niveles. Chinese Pero bueno, people that así están las cosas. get on with them at many levels. But anyway, there it is. Última pregunta. Última vez que hablamos decíamos que se esperaba que la economía de mercado ganara. Ahora ha ganado y los liberales siguen en el poder. ¿Qué ocurre ahora en Canadá? Porque ahora parece que hay mala relación con Estados Unidos. ¿Qué le espera a Canadá, Kedo? Well, I mean, the logical and obvious thing to do is that Bueno, quiero decir, lo lógico y evidente sería que dado que Canadá tiene una relación muy mala con Estados Unidos, debería buscar otras relaciones y otras amistades con otros países. Rusia, que por supuesto es un vecino, siempre se olvida eso, pero Rusia es un vecino de Canadá y tiene muchos intereses compartidos con Canadá, e históricamente los dos países han tenido relaciones cordiales. China, por supuesto también, con la que Canadá en su día tuvo excelentes relaciones. Quiero decir, eso es lo que Canadá debería hacer. No creo que haya la más mínima posibilidad de que eso ocurra. Simplemente no me lo creo. Conozco bastante bien a Mark Carney. Quiero decir, él fue el gobernador del Banco de Inglaterra aquí. He was the governor of the Bank of England here. He was very, very political governor of the Bank of England. Fue un gobernador del Banco de Inglaterra muy político. Y es alguien que comparte todas las opiniones convencionales que se esperan de personas de la clase política. Así que sí, Trump es muy malo. Los aranceles son muy malos. China es aún peor. Rusia es peor todavía. Y no creo que sea capaz de trascender eso. Y me temo, siento decirlo, que en Canadá vamos a tener más de lo mismo y una decadencia aún peor. Por lo que sé, las condiciones en Canadá no son muy buenas y solo van a seguir empeorando. Porque de nuevo, no veo ninguna señal real de que alguien dentro de la clase política canadiense sea capaz de cambiar las cosas o de pensar de manera diferente. Capable of turning things round or of thinking differently. En realidad, quiero preguntarte de nuevo sobre el Reino Unido. Dices que hay fuerzas dentro del Reino Unido que simplemente odian a China, supongo. Por supuesto, también hay fuerzas dentro del Reino Unido que odian mucho a Rusia. Así que el único país que les gusta es Estados Unidos, ¿verdad? Pero este acuerdo de libre comercio ¿no lleva ya varios años en marcha? Incluso en la época de Johnson, él quería tener este libre comercio con Estados Unidos. ¿Va a suceder realmente? You put your finger on it again. You're doing a lot. Has dado en el clavo otra vez. Estás haciendo mucho en este programa, déjame decirlo. Una de las grandes absurdidades es que hay un sector de la clase política británica que es intensamente pro-estadounidense. Cuando digo un sector me refiero al 80-90% de ella. Y están convencidos de que porque hablan inglés y los estadounidenses hablan inglés, existe una conexión tremenda entre Gran Bretaña y Estados Unidos, y que los estadounidenses los valoran, y que son anglófilos en ese sentido. Tengo que decir que esa no es mi propia experiencia de América. Creo que hay bastante hostilidad hacia Gran Bretaña en Estados Unidos, por todo tipo de razones buenas y malas. Así que eso es lo primero que hay que decir. In America for all kinds of good and bad reasons. So that's the first thing to say. Much more than I think British people. Mucho más de lo que creo que los británicos aprecian. Creo que Estados Unidos y Reino Unido son profundamente diferentes entre sí, hasta un punto que de nuevo la clase política británica simplemente no entiende. Y creo que el sistema político estadounidense y la clase política no piensan mucho en Reino Unido. La idea de que Donald Trump tenga una gran ansiedad por llegar a un acuerdo de libre comercio con Reino Unido es ridícula. Quiero decir, ya sabes, Reino Unido no es tan importante para él. Tiene lugares mucho más importantes en los que está pensando. Groenlandia es más importante para él que Reino Unido. Puede que sea difícil de entender para los británicos, pero es la verdad. Sí, ya veremos. ¿Cuándo se dará cuenta el Reino Unido de que los estadounidenses no les tienen tanto aprecio? Bueno, vale, de acuerdo. Hablamos la semana que viene. Adiós. Gracias. Adiós, Inés.